Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todos estén muy bien, que estén muy saludables. Y bueno, quiero empezar el curso virtual con dos temas que nos quedaron pendientes dentro del tema principal que es seguridad jurídica. El primero es la garantía de audiencia, que ya les había adelantado un poco, y el segundo es la garantía de audiencia en materia penal. La garantía de audiencia está contenida en el que dice 15.7 y la garantía de audiencia en materia penal está en el tema que dice 15.8. Entonces, les voy a explicar brevemente cada una de las láminas y entonces a partir de eso ustedes ya tendrán el conocimiento para diferenciar la garantía de audiencia de la garantía de legalidad, que será el próximo tema. Entonces, cualquier pregunta o duda lo pueden hacer mediante los canales del Blackboard y bueno, ya estamos en contacto. Ahora, entonces, los dejo con la parte de la presentación y bueno, nos vemos pronto. Bueno, vamos a entrar de lleno con esta garantía de audiencia que está prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional que señala: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. La garantía de audiencia proviene del latín audientia, que significa acto de oír a las personas de alta jerarquía u otras autoridades, previa concesión a quienes exponen, reclaman o solicitan algo. Esto significa que cuando nosotros queremos ejercer la garantía de audiencia es porque queremos decir algo, queremos que se nos escuche respecto a algo. La garantía de audiencia, entonces, es una obligación que señala el artículo 14 para las autoridades, que se integra de 4 subgarantías específicas, que además deben ser concurrentes, es decir, todas se deben garantizar para que haya esta audiencia, para que exista esta garantía. La primera es que el juicio debe ser previo al acto de privación, o debe haber un juicio más bien previo al acto de privación, que dicho juicio se siga ante los tribunales previamente establecidos. También el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales y la decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes con antelación a la causa que origine el juicio. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, cuando un acto de autoridad se entiende que es de una autoridad, bueno, tendrá que ser de una autoridad en términos de los que en los términos que señala la Constitución o la ley, y bueno, que será básicamente cualquiera que ejerza facultades que le corresponden a la autoridad, que bien puede ser el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos o cualquier persona, individuo que esté ejerciendo en ese momento una actividad estatal. Entonces, será mediante un acto unilateral que exprese esta, esta decisión y bueno, que tendrá efectos sobre los gobernados. Asimismo, debe tener efectos jurídicos, porque si, por ejemplo, nada más estamos hablando de un acto que es la entrega de un documento en el que nos están informando algo como a la población en general, bueno, probablemente no tenga efectos jurídicos sobre nuestra esfera. Entonces, en ese momento, pues no tenemos el derecho de audiencia. Tendremos el derecho de audiencia cuando yo soy privado de algún derecho, de alguna posesión o de alguna propiedad, ¿no? Entonces, el término nadie, que bueno, está en el principio de la garantía, se puede interpretar a contrario sensu como que esta garantía es para todos. Entonces, ¿qué tipo de objeto es, o más bien, cuál es el acto objeto de esta garantía? Es un acto de privación. El acto de privación es la consecuencia o el resultado de un acto de autoridad. Entonces, para que exista esta privación debe haber un menoscabo, una impedición o un impedimento de que yo lleve a cabo un acto que comúnmente ejerzo. Por ejemplo, si a mí me quitan el carro, o bueno, más bien se lo llevan al corralón mientras estoy yo en la universidad, pues entonces seguramente ahí tendré un acto de privación. Me están privando de mi carro, ¿no?
Entonces, en ese momento será un acto de privación. Se parece mucho al acto de molestia que vamos a ver en el siguiente tema y que bueno, que también ya les he adelantado un poco de esto, y es que el acto de privación es un acto condicionado para la garantía de audiencia que se refiere a precisamente se están llevando mis documentos, se están llevando mis posesiones o no puedo gozar de libertad. En el cambio, en el acto de molestia no necesariamente me están quitando algo, sino simplemente me está causando una molestia, ¿no? Hay un daño colateral por algo que está haciendo la autoridad. Entonces, el acto de privación tiene que tener como consecuencia el resultado, eh, tiene como que tener como consecuencia o el resultado debe ser que yo no puedo gozar de una de mis propiedades, por ejemplo. Entonces, eso me provoca, claro, un menoscabo en mi esfera jurídica y bueno, por eso entonces yo debo tener garantía de audiencia. Entonces, los bienes que se tutelan de acuerdo al párrafo segundo del artículo 14 son la vida, la libertad, la propiedad, la posesión y los derechos del gobernado, claro, referentes a los derechos humanos también. Los bienes que tutela, entonces, bueno, diremos que pueden ser en cuanto a que yo ejerza mi posesión, o bueno, o en cuanto yo ejerza mi libertad, ¿no? Señala la jurisprudencia que hay requisitos que deben contener para que nosotros consideremos que está satisfecho en la garantía de audiencia. No es simplemente que se me diga, bueno, usted tuvo la garantía de audiencia cuando se le dijo que sí estaba de acuerdo. O debe ser más que algo de palabra, ¿no? Entonces, de acuerdo con el espíritu que del artículo 14 establece esta jurisprudencia, la garantía de audiencia debe estar en una etapa procesal. Entonces, debe haber una etapa primaria en la cual se le entera al afectado sobre la materia que versará el procedimiento, es decir, en ese momento se le da una notificación. En una segunda etapa se le dice, usted tiene derecho a presentar pruebas, entonces presente pruebas que estime pertinentes. Yo le tengo que dar un tiempo razonable además para que presente estas pruebas. Y entonces la subsecuente o más bien la siguiente etapa deberá ser en donde yo expongo alegatos. Además de las pruebas, yo tengo derecho a decir un montón de cosas que me defiendan o alegar con la autoridad. Y por último, debe dictarse una resolución en la que se tome en consideración las pruebas que yo presenté y los alegatos que vertí. Entonces, la autoridad no puede decir, bueno, yo te di la garantía de audiencia porque te escuché. No, tiene que decir cuándo me escuchó y de qué forma me escuchó. O sea, si lo que yo estaba diciendo era válido, si no era válido jurídicamente, si las pruebas no se apegaban a la materia. Entonces, bueno, estas garantías específicas tendrán que cumplirse todas, para que nosotros consideremos que está cubierta la garantía de audiencia. Esto del juicio previo significa que se tiene que hacer una vez de juicio, o sea, es decir, el Poder Judicial es el que hace juicios. El Poder Ejecutivo no siempre lleva a cabo juicios como tales. En el caso de la materia laboral, bueno, tenemos que la resolución no termina en una sentencia, sino termina en un laudo. Entonces, ese será el resultado del juicio, el laudo. Entonces, dependiendo de cada una de las materias, bueno, yo tendré distintas formas de juicio. Pero lo que significa mediante juicio previo es que hay una serie de etapas procesales en los que la autoridad decide sobre los elementos que yo le estoy brindando. Entonces, bueno, ante un tribunal previamente establecido, esto es muy importante bueno, fue muy importante en alguna época porque, bueno, de repente un acto privativo, pues a lo mejor lo dictaba un servidor público cualquiera que no tiene facultades para constituir un tribunal. Entonces, para que sea un tribunal, tiene que ser un tribunal en cualquiera de sus aspectos, legislativo, ejecutivo o judicial. Como ya les señalaba, la materia laboral se lleva a cabo por tribunales que son dependientes del Poder Ejecutivo, mientras que el Poder Judicial, bueno, sí tiene un aparato de jueces y de tribunales, ¿no? En cuanto al Poder Legislativo, el Poder Legislativo también
tiene facultades para juzgar, pero bueno, tiene que seguirse cada uno de los procedimientos. Las formalidades esenciales del procedimiento son muy importantes y tiene que ver con una serie de actos que tiene que hacer el poder, ¿no? O sea, que tiene que hacer el Estado. Entonces, bueno, para que yo señale cuáles son estas formalidades esenciales del procedimiento, debo ver cuál es cada una de las materias a la que me estoy remontando. Pero la Suprema Corte ya ha definido de forma general, o sea, de manera genérica, dice, estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: la notificación, el desahogo de pruebas, la oportunidad de alegar y el dictado de la resolución, ¿no? Un poco lo que ya habíamos adelantado. Entonces, bueno, esta garantía de audiencia puede ser en distintas materias, como yo les señalaba. En materia administrativa, bueno, tendremos que puede ser, por ejemplo, el tema más común es el arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad. El tema ha sido controvertido porque antes no se brindaba la garantía de audiencia, ahora se le debe brindar la garantía de audiencia al conductor en estado de ebriedad, bien sea para escucharlo pero no necesariamente para decidir que no se lo van a llevar al torito, sino solamente para decir que, bueno, ya fue escuchado, ya expuso y, bueno, eso no lo exime de que se le lleve en arresto. Entonces, bueno, ¿cuándo se puede excepcionar de la garantía de audiencia? Pues hay 3 casos. Señala el artículo 33 cuando los extranjeros son expulsados del país porque se están inmiscuyendo en asuntos políticos. Señala también el artículo 27 en la expropiación, pero bueno, ya hemos visto en el tema previo que esto ha sido materia de una nueva jurisprudencia que es muy importante y que señala que también se debe dictar garantía de audiencia, que también se debe desahogar, perdón, garantía de audiencia en el caso de la expropiación. Y tratándose de orden de aprehensión, bueno, siempre y cuando sea bajo los previstos del mismo artículo, de los artículos posteriores que ya veremos en su momento.